Bueno, vamos a cerrar ya la jornada de hoy, de esta tarde, con una mesa redonda, un saloncito semicircular, ¿no? En el que, bueno, pues tenemos a tres invitados a los que ya conocen, porque han intervenido los tres, a José Antonio Marín, a Pablo Gervás, a Manuela Romo, y tenemos como moderador de este saloncito a Antonio Rodríguez. Así que nada, yo creo que es un momento de participación en el que ellos van a conversar, pero también espero que se extienda, ¿verdad?, un poco, ¿no? Y nos contamina a nosotros y, no sé, igual esta silla la tiene que ocupar alguien más. Muy bien, Paloma. Muchas gracias de nuevo a Paloma. Tengo que decir que me siento privilegiado de poder estar, pienso que hasta siendo egoísta, aunque ustedes no estuviesen ahí, yo me quedaría aquí con ellos tres hablando, dialogando, pero como ustedes están ahí, simbólicamente no solo están ahí, en esa silla que está sin ocupar, porque la idea es que esto sea, en este sentido semicircular, abierto para que todos y todas ustedes se sientan también partícipes del diálogo que se va a sostener, que va a ser un diálogo dinamizado con estas mentes privilegiadas que yo no voy a presentar ya más de lo que se han presentado. Ya ellos mismos y ella misma se han presentado con lo que han puesto en común, la sabiduría que han compartido con nosotros. Yo no voy a presentarlo, por lo tanto no vamos a dedicar tiempo a ello, pero que se sientan también partícipes de dialogar abiertamente y en cualquier momento, cuando vayamos desarrollando el diálogo, quien quiera, libremente, de forma autónoma, baja y se sienta ahí. Está un ratito, digo, para dar margen para que el resto también pueda sentarse si lo considera. Está un ratito, se vuelve a un sitio, lo deja abierto y vamos, de alguna manera, haciendo más abierto el diálogo entre ustedes en la misma posición en la que se encuentran el resto de los interlocutores. Bien, nuestro tema de diálogo nos lo planteaba Paloma en el programa con el título de esta mesa redonda, Artificialmente humana o humanamente creativa, la naturaleza de la creatividad. Ella insistió mucho, nos insistió además incisivamente que les interesaba promover una reflexión abierta sobre la esencia de la creatividad y cómo esa creatividad puede expandirse, puede conectarse con la experiencia concreta de cada ser humano cuando se expresa en ese ser creativo. Entrar en las claves que definen nuestra experiencia creativa para traducirla después al ámbito del arte, de la educación, del ámbito en el que cada uno se pueda mover. Nosotros vamos a tomar como pretexto, como lo vamos a tener como pretexto, conectando con la última conferencia que muy bien Pablo nos ha aportado, vamos a utilizar como referente, como un pretexto reflexivo exclusivamente, la relación de nuestra creatividad humana con la creatividad artificial o la creatividad computacional. Decía don Ricardo Marín Ibáñez, el padre, si hay que decirlo, porque ya en el 73, José Antonio, en el 73, don Ricardo Marín hablaba de la educación de la creatividad, decía que el único animal que inventa es el ser humano. Podemos tener como referencia en la actualidad que además de ese animal que inventa, que crea que es el ser humano, puede haber otra especie, en este caso la máquina, que nos sirva de pretexto para analizar los procesos creativos que los humanos, plantea esa frase, son únicos de nuestra especie. Es un debate que no es actual. Ya en los finales de los años del siglo pasado, en los años 90, al principio de los años 90, una autora de referencia que citó también Manuela en su intervención, Margaret Boden, en su libro de referencia de psicología computacional, La mente creativa, hace una reflexión partiendo de una crítica que una programadora del siglo XIX, la encantadora de número, Lady Lovelace, la hija de Lord Byron, el poeta, que nunca conoció a su padre. Es maravilloso, quien quiera puede
ver la historia, porque tuvo que escribir como primera programadora con sus iniciales para no ser descubierta como mujer y ser sancionada por el mundo masculino machista de esa época. Pues decía la programadora, la primera programadora de la máquina, de la primera máquina analítica, que el antepasado directo de nuestra computadora, decía que las máquinas nunca podrán crear porque solo hacen lo que le dice su programador, decía ella. Y a partir de ahí, Margaret Boden se hace 4 preguntas. ¿Podemos utilizar las máquinas como un pretexto para analizar nuestra mente humana a la hora de ser creativos y creativas? Sí. Esa es una primera pregunta de tipo científica que se utilizaba como pretexto de referencia. Pero después, las siguientes, que son las que nos van a provocar aquí el diálogo, es: ¿puede la máquina, puede el ordenador parecerse a lo que hace un ser humano cuando crea? Segunda pregunta, la pregunta que llamaba ella, Margaret Boden hablaba de esas preguntas, las preguntas de Lovelace, ¿no? ¿Puede una máquina parecerse a lo que hace un ser humano cuando crea? Esa fue la segunda. La tercera era: ¿puede la máquina reconocer y valorar la creatividad humana? ¿Puede decidir si una obra es creativa o no, una máquina, en base a los criterios que le dé? Y la cuarta, la más interesante de todas: ¿puede una máquina ser realmente creativa en el sentido de original en su expresión y distanciarse de lo que su programador le establezca? Esas van a ser la segunda y la cuarta pregunta de los pretextos que le vamos a plantear a nuestros interlocutores para ver qué es lo que sale de aquí. Pero claro, si estamos hablando de creatividad, vamos a ser un poco creativos, ¿no? Parecería un poco extraño que hablásemos de la creatividad sin serlo. Y por tanto vamos a precalentarnos creativamente. Hay 3 conceptos en los cuales va a girar este diálogo: creatividad, humanidad y artificialidad, o artificial. Esos van a ser los 3 conceptos en los que rindan. Yo les voy a asignar, no aleatoriamente, un concepto a cada uno de ustedes. Se van a tener que someter a la dictadura del moderador. Entonces no es un moderador, es un tirano, es tiranicidio completo, nada de moderador, te retiramos el concepto. Pueden también denunciarme a la organización y echarme fuera. José Antonio, vas a hacer la humanidad. Muy bien. ¿Te gusta, verdad? Me gusta, sí. Pablo, te toca hacer el artificial. Y Manuela es la creatividad, porque la creatividad es femenina. ¿Vale? Y entonces les voy a pedir que desde su condición de humanidad artificial y creatividad generen una idea de lo que para ustedes puede ser el aporte de su concepto a este diálogo. Es decir, si tuvieses que hablar desde la humanidad, José Antonio, en relación a la esencia, a la naturaleza de la creatividad, ¿qué nos diría? Bueno, en primer lugar... No hace falta, tienes el de... claro. Con reduplicativo, mejor. Vamos a ver, en primer lugar, tengo que decir que aunque todos aprendimos de Margaret Boden se quedó muy atrasada. Se quedó muy atrasada por una cosa que tiene que ver con la humanidad, que el gran salto de los sistemas de inteligencia artificial tenían 3 pasos. Primero, se intentó hacer la inteligencia artificial utilizando lógicas formales muy fuertes y llegó hasta donde llegó. Después, procedimientos estadísticos muy fuertes y llegó hasta donde llegó. Pero en la tercera ola, los programas empezaron a hacer una cosa, que es empezaron a aprender ellos por su cuenta. Y en el momento que un ordenador aprende por su cuenta, ya no está sometido a un programa, está sometido al cambio en el programa que puede producir mediante su aprendizaje. Ese es el caso de la humanidad. La humanidad somos unos seres biológicos que nacemos con un gran ordenador biológico, que es el cerebro, que tiene una posibilidad, la posibilidad de cambiar cuando aprende. Y entonces se produce lo que yo llamo en muchos libros el bucle prodigioso, que es que produce símbolos y esos símbolos
se retrotraen al cerebro y lo cambian. Y por eso nuestra humanidad es biología más cultura. La cultura puede ser en gran parte artificial y nosotros somos unos seres híbridos clarísimos. Cuando estamos hablando de humanidad, estamos hablando de estructuras fisiológicas deterministas que producen unos efectos que al volver a retroactivar sobre quien los ha hecho, lo cambian y aumenta sus posibilidades. Por eso nosotros somos animales espirituales, en el sentido de que somos cerebros biológicos que han producido un mundo simbólico que amplía nuestras posibilidades. Y ahí justo es donde nos movemos. Y cuidado, que este mismo esquema yo no veo ninguna dificultad en que una máquina pueda hacerlo. Vamos a poner que en vez de una máquina biológica sea una máquina electrónica y que los contenidos simbólicos, que son la cultura, pueden ser también contenidos simbólicos que maneje la máquina y que la misma máquina se vaya recreando de alguna manera. Muy bien. La humanidad hablada. ¿Qué dice? Suena así, bueno, esto sí que suena ya a la repera, vamos, aquí ha hablado la humanidad, esto ya... Ni un megalómano como yo se hubiera atrevido a decirlo. Siéntete simbólicamente representando a la humanidad. Al menos eres un trocito de ella. Eso sí. Y eres una persona de gran humanidad también. Bueno, sí, vamos. Bueno, pues entonces ahí llegamos a acuerdo. ¿Ves? Tan dictador no soy, José Antonio. No, lo estás intentando arreglar, pero vamos. Pues como artificial me toca... por un lado, yo quería hacer una puntualización a lo que decía José Antonio, ¿no? Es verdad que hay programas ahora que aprenden, pero que a mí me gusta ser en ese sentido preciso. Hay programas que aprenden. Ahora mismo hay un boom muy grande de inteligencia artificial en el mundo de la empresa porque, como decíamos antes, es donde está dando dinero. Por fin han encontrado una cosa que da dinero. Y son los programas estos que aprenden con muchos datos, aprenden con... Y pues, también el boom del Big Data y estas cosas. Pero también hay que tener mucho cuidado. A mí me gusta ser preciso con el lenguaje. Es verdad que lo que hacen estas máquinas es aprender, pero no es cierto que estas máquinas puedan reproducir el aprendizaje que hacen las personas. Estas máquinas lo único que son capaces de hacer es, ante un conjunto muy grande de ejemplos, ser capaces de abstraer decisiones concretas o predicciones concretas. Pero son totalmente incapaces de aprender conceptos. Vamos a ver, las máquinas que aprenden, por ejemplo, programas de ajedrez, pueden aprender por sistemas de ensayo y error. Es decir, que lo que pueden ir haciendo es pueden ir afinando sus respuestas porque o las máquinas que pueden aprender la misma secuencia de aprendizaje del lenguaje que tiene un niño. ¿Cómo aprende el lenguaje un niño? Bueno, el niño lo aprende porque copia y ensaya, copia y ensaya, copia y ensaya. Si tú con el deep learning, que es lo que está ahora en las máquinas, resulta que pones una máquina a aprender eso, aprende. Bueno, el problema de esto, yo lo intento explicar, pero claro, es una cosa técnicamente más o menos complicada, ¿no? Pero los programas aprenden igual que la lavadora, es decir, ponemos la ropa por aquí, el jabón por aquí y al final sale limpia. Pues esto es igual, pero no aprenden solos. El programa de ajedrez puede aprender solo si tú le dices, mira, puedes hacer cada vez que te toque, tienes que mover una pieza. Y pues me voy a fijar cada vez que muevo una pieza, qué es lo que pasa, y con eso voy aprendiendo cuál es la pieza siguiente que muevo, pero no lo saques de ahí. Ni lenguaje, ni nada que se le parezca. O sea, y eso Pablo, tiene mucha limitación. Aparte de la puntualización que puedas hacer técnica, Sí, desde la perspectiva de... Yo vuelvo, efectivamente, el moderador me llama al orden, yo tengo que contribuir como artificial. Y yo creo que la idea que me parece importante contribuir como artificial es cuestionar la importancia de la artificialidad como característica a tener en cuenta en todo esto. Es decir, si yo de pronto me diagnostican un cáncer y me consiguen un tratamiento que parece que me he curado y parece que me he curado hasta que me muero de viejo, pues a mí me da igual que solo parezca que me han curado, porque al final el efecto es el mismo.
Entonces, ¿hasta qué punto lo de que sea artificial es importante o no? Pues dependerá. Hay gente que le preocupa muchísimo. No, si es artificial, prefiero morirme de cáncer. Bueno, pues... pero habrá otros que no. Si me resuelve el problema que yo tenía, me da igual que sea artificial. Si yo pierdo un brazo y me hacen uno de mecánico con el que puedo hacer mi vida normal, pues no me importa que sea artificial. Evidentemente habría preferido tener el mío, pero si me resuelve el problema que tengo, para mí no es tan distinto a tener el natural, ¿no? Entonces, en este sentido, relacionado con todo esto, mi postura como artificial sería esa, ¿no? Es decir, la pregunta esta entre ser o parecer, pues si parece suficientemente bien, pues tampoco se va a distinguir mucho de ser, más allá de cuestiones más ontológicas, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Pablo. Y ahora creatividad, ¿qué tienes que decirnos? Unas cuantas cosas. Primero, parecer, eso que nos has puesto ahí, no parece, ese verso no era un verso de ningún poeta. Claro, es una máquina. Claro, por eso, bueno. Y es pero no fundamental parece, que lo sea. como dice Boden, que a mí me gusta mucho, Margaret Boden dice que estos sistemas pueden, sobre todo los de procesamiento conexionista, ¿no? Que son los modelos que mejor replican a la inteligencia humana y a las funciones humanas, ¿no? Entonces, si dos cosas aparecen juntas, en un momento dado, la máquina puede conectarlas. Es decir, que una máquina podría, si tú le das peces y le das mujeres, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría componer una máquina de inteligencia artificial? Sirenas. Y añade Boden, pero no las oiríamos cantar, solo cantan las sirenas de los poetas. Bueno, esto como introducción. Desde la creatividad. Ayer hablaba de la P y de la H, si os acordáis, ¿no? H y P, creatividad, y efectivamente la creatividad de la vida diaria, que bueno, pues la hemos ejercido más o menos en estas jornadas y cuando salimos de aquí, algunos con más gracia que otros, hay que reconocer, hablamos de distintos niveles, bueno, pues la P implica que dentro de un espacio conceptual, siguiendo a Boden, o siguiendo, por ejemplo, a Gardner, un sistema simbólico, un sistema de reglas, una disciplina. Una disciplina en la pintura, la física o la literatura. P creatividad puede significar aportar alguna obra que, bueno, hace algo novedoso, pero que no es trascendente. La H creatividad significa que te cargas ese sistema simbólico, que creas uno nuevo que además es impredecible desde el anterior, que es lo que hizo Einstein, que es lo que hace Picasso, que es quizá también lo que se ha hablado aquí de García Márquez, con el realismo mágico, etc. Es decir, no se puede considerar que las pautas en el desarrollo de la pintura van a ser estas. No, es algo impredecible. Que de pronto puedas ver belleza en la cara de Jacqueline, en un retrato de Picasso, donde la ves a la vez de frente y de perfil. Cuando surgen las señoritas de Aviñón, la primera obra cubista, otra característica, por cierto, es el rechazo generalizado cuando se produce una revolución. Matisse, que era un amigo de Picasso, le dijo, esconde eso porque a nadie le va a gustar. Tuvo la suerte de que en poco tiempo la disciplina, los críticos, estábamos en la efervescencia creativa de primeros del siglo XX en París. Fue reconocida la obra, pero muchos otros, a Van Gogh no se le reconoció, tampoco se molestó en que nadie viera su obra, era el hermano quien le bendijo. Quiero decir que se han trastocado las reglas, se ha creado un nuevo espacio conceptual que además es impredecible desde antes, como la teoría de la relatividad o la teoría de la selección natural. No cae como fruta madura.
un ordenador puede hacer un verso como ese, puede componer el concepto de sirenas juntando mujeres y peces, pero no es capaz, hoy por hoy, de llegar a esa revolución, a esa H creatividad. Me gustaría mencionar dos... ¿Puedo? No la digo porque para darle más margen al diálogo, insisto, en cualquier momento que quiera alguien hacer algún tipo de interrogación, de pregunta sobre lo que se esté dialogando, si se siente muy atormentado por bajar aquí, no hay ningún problema. Puede hacerlo desde su sitio. Mejor sería que se situase aquí, pero pueden hacerlo. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer de lo que va surgiendo, no esperemos al final, porque al final siempre se nos queda poco el tiempo. Aprovechemos ahora que tenemos 3 mentes privilegiadas aquí con las que poder interactuar, dialogar. Entonces pueden surgir cuestiones a partir de lo que ellos dicen, o cuestiones que ustedes tenían ahí abiertas y que no han podido conversar, para ahora conversarlo. Después no se queden si no tienen tiempo para... Además, un premio para la pregunta más incómoda, para la pregunta más complicada, para que nos pongan en vergüenza. Cuanto más creativa, más coherente con lo que aquí se plantee, ¿vale? Entonces, no esperen, me señalen, oye, y intervienen. Bueno, hemos precalentado un poquito con el posicionamiento de cada uno de ustedes en relación al rol, al papel que le he dado dentro de... Yo me voy a meter con Pablo. Si el problema está en que no podemos distinguir lo artificial de lo natural. Un ejemplo. La escritura, ¿es natural o artificial? En este momento, la escritura nos permite pensar cosas que sin escritura no podríamos pensar. Feynman, que has citado, decía, no es que yo escriba lo que pienso, lo que escribo es lo que pienso. De manera que sin la notación algebraica, por ejemplo, que es un artificio, no podríamos pensar. Sin la notación musical, Beethoven no hubiera podido ocurrirse en una sinfonía, porque no tenía herramientas para poder pensar una sinfonía. De manera que nosotros nos estamos moviendo en un terreno donde lo que hemos hecho ha sido prolongar artificiosamente, mediante herramientas, lo que nosotros podíamos hacer naturalmente. Y esas herramientas, unas son herramientas que aumentan nuestras posibilidades físicas y otras son herramientas que aumentan nuestras posibilidades mentales, pero que siguen siendo herramientas y como herramientas son absolutamente artificiales. Pero vamos a ir a otra cosa. Antes de eso estamos hablando. Cuando un pensador zen, cuando un pensador hindú está introduciendo técnicas de respiración, estas técnicas, la respiración es una cosa natural, pero la técnica es natural o artificial. No, a ti. La respiración es natural, la técnica es artificial. Claro. Es una adaptación de nuestras capacidades naturales físicas de una forma orientada, de una forma dirigida. Sí, muy bien. Por eso te digo, la dificultad que tenemos cuando estamos intentando separar esto es natural y esto es artificial, es que en este momento las cosas naturales las hacemos aprovechando herramientas no naturales, que son herramientas artificiales, unas puramente intelectuales, otras puramente físicas, como las técnicas yoga, otras puramente físicas, como es la palanca o como el ordenador. Claro, si puedo hacer una... Claro que una sí. pregunta. Hablábamos antes de lo que nos hace humanos. Decías que, bueno, es verdad, hablar es algo físico, una capacidad física, es natural, entre comillas. Luego, la capacidad que tenemos los humanos para contar historias y para entenderlas, eso, pues no sé si es artificial, pero estamos programados. De hecho, hay el libro este de Getschall, que es lo que nos hace humanos, es Storytelling Animal, que es lo que nos diferencia. Yo quería introducir un poco un concepto que es también qué hace unas sociedades más creativas que otras y dónde, sé que me voy a... Si el tirano me deja, claro. No, ya el tirano ya está penetrado totalmente. ¿En qué sentido estamos poniendo muchísimo énfasis en la creatividad individual, como tiene que ser, muy occidental,
Y estamos perdiendo también la capacidad de mirar más allá a nivel de sociedades. Decíamos, unas sociedades en el siglo X, las sociedades islámicas eran mucho más englobadoras de las diferencias. En esa misma época la diferencia entre Córdoba y Burgos era exponencial. ¿Qué hace que una sociedad se acepte, se transforme, sea una herramienta de transformación social la creatividad? Y si estamos en ese tipo de sociedades, ¿cuáles son los requisitos? Yo creo que yo sí que quería contestar a eso, también haciendo referencia un poco a algo que decía Manuela antes y incluyendo además una de las preguntas que planteábamos antes, ¿no? Que yo, curiosamente, en el tiempo que llevamos aquí hablando de creatividad es una cosa que yo creo que no se ha mencionado mucho, pero que nosotros, intentando modelar la creatividad desde un punto de vista computacional, nos hemos encontrado con esta dificultad, que es que el concepto de creatividad, como bien decía Manuela antes, tiene una componente social enorme. No vale con que yo me sienta creativo. Tiene que haber un reconocimiento social, tiene que haber una sociedad que aprueba lo que yo he hecho como un esfuerzo creativo, ¿no? Entonces, en relación a la pregunta esta de si las máquinas pueden evaluar, las máquinas pueden evaluar si tienen acceso un poco a todo ese mecanismo de evaluación de la sociedad, porque no se puede hacer fuera de contexto. La máquina no puede decir esto es creativo, igual que yo no puedo decir esto es creativo, porque hace falta que toda una sociedad lo encuentre creativo. Y eso, en el trabajo de Margaret Boden, ella introduce esta distinción entre la creatividad histórica y la creatividad personal, que llama. Y la creatividad personal es esta que yo puedo tener de lo mío, y la creatividad histórica es mucho más social en ese sentido. Pero también distingue entre distintos tipos de creatividad en función del proceso. Y hay una creatividad que ella llama transformacional, que es esta de los grandes genios, y que requiere un cambio grande de paradigma, del espacio conceptual, de salirse del espacio conceptual, pero a la vez de transformar las funciones de evaluación. Porque no vale con que Picasso decida que va a pintar los dos ojos al mismo lado de la cara, si hasta que eso la gente no se convence de que eso sí que es interesante, eso no es creativo, es solo raro. Entonces, el problema es ese, que Picasso no es creativo solo por lo que hizo, es creativo porque consiguió en el momento que toda la sociedad le siguiera en ese movimiento y ahora lo cambio. La música dodecafónica pues también fue otro cambio parecido. Consiste en que de pronto las herramientas que se van a utilizar para construir pasan a ser distintas y eso genera un espacio conceptual distinto. Pero con eso no vale. Además hace falta que la sociedad acepte ese espacio conceptual nuevo. Y eso no lo hacen las personas. O sea, no lo hace el creador, no lo hace el artista. Es la interacción entre el creador y la sociedad que consume sus productos. Entonces eso para nosotros es muy difícil de hacer, porque pues Manuela dice que estos poemas no se parecen a los que hace un poeta, lo cual, pues evidentemente, la música dodecafónica tampoco se parecía a lo otro. Podríamos estar ante un caso de hemos generado una cosa distinta y que por lo tanto podría ser positiva. Pero si todo el mundo está de acuerdo con Manuela y dice, no, eso no me gusta, entonces no es creativo. Pero si de pronto resulta que se ponen de moda y hay un montón de gente que empieza a consumirlos en Twitter, pues igual resulta que sí. ¿Quieres sentarte, Luis? Digo, para romper. No, deja de hacerlo desde ahí. Pero fíjate... El micro. ¿Qué pasa con la evaluación colectiva? Lo que estás hablando es de que hay una élite que determinó que el canon tiene una forma determinada y decide cómo hay que juzgar las cosas. Esa es una. La otra, me parece que la discusión, al final de cuentas, es
¿Es posible que la inteligencia artificial pueda crear mejor que la humana o no? ¿No? Y yo no sé si me interesa, porque la respuesta es sí o no. ¿Y qué pasa si es sí y qué pasa si es no? O sea, me parece que en el fondo la discusión es sobre autoría y en qué medida la autoría humana está siendo desafiada o hay un reto. Y yo no sé si importa eso. O sea, no sé si importa en términos de una construcción cultural colectiva, de dónde viene, de quién es el autor. Lo que importa es si tenemos una distancia crítica para mantener la transparencia de las cosas. Pero no más que eso. O sea, esa es la pregunta incómoda que quería hacer. Muy bien, muy bien. ¿Puedo contestar yo? Sí, para que abrir... Bien. Hay un programa, Aaron, que hace dibujos que creo que se expusieron en la Tate Gallery de Londres. Y, bueno, pueden pasar como obras de seres humanos. Ha habido algunos otros programas, que también cita Bode y otros autores, que han sido capaces de publicar artículos en revistas científicas, hacer alguna aportación dentro de, bueno, el campo de la física cuántica, crear alguna nueva fórmula, tal. Es decir, de alguna manera pueden imitar la creatividad humana. Cuando surge la inteligencia artificial, con motivo de la revolución informática y tal, y se transfiere a la psicología por los años 60 o 70, la psicología cognitiva nace con un paradigma de comparar a la mente con un ordenador. Son razones económicas, pragmáticas, etc. Pues esas máquinas hacen buenas funciones en controlando los semáforos, controlando los vuelos de los aviones, y muchas operan con muchísima más rapidez, y ciertamente nadie podríamos hoy vivir sin ese ordenador. Replican la inteligencia, ganan a los seres humanos jugando al ajedrez, resuelven problemas muy interesantes, pero la creatividad es otra cosa. La creatividad no es la inteligencia. La creatividad es un sistema complejo. En la creatividad, yo decía ayer, y todo el mundo lo suscribe, es hacer cosas que tienen novedad y valor. Una forma de pensar, una forma de resolver problemas. Pero, en primer lugar, tiene componentes cognitivos, efectivamente, se trata de pensar, componentes no cognitivos, que tienen que ver con los motivos, con los afectos, con las emociones. Empezando por lo cognitivo, una forma de resolver problemas. No, una forma de encontrar problemas, de formularlos, de detectarlos. ¿Por qué se cae esta manzana y la luna no se cae? Me cuesta pensar en algún sistema artificial que sea capaz de formular, de detectar ese problema, ¿no? Cuando Fleming se le estropea el cultivo de Staphylococcus y dice, ahí va la penicilina, no dijo eso exactamente, se planteó, ¿qué ha pasado aquí? Aquí ha caído un hongo, se me ha estropeado este cultivo, ¿lo tiro a la basura? Ah, no, soy capaz de detectar que ahí ha pasado algo. Es decir, me ha caído un hongo porque el laboratorio no tenía condiciones, no sé qué, y se está acabando con los Staphylococcus, la penicilina. Todos los ejemplos de serendipia creo que serían muy oportunos. Antes José Antonio nos habla de Poincaré, cuando se le ocurren las funciones fusianas subiendo el pie ¿cómo un ordenador podría replicar el proceso mental que llevó a un ingeniero de 3M a descubrir los POSIT? Él está cantando en la iglesia y siempre pone papelillos y cuando habla se le caen los papelillos. Vaya, y no sé dónde tenía el salmo que tenía que cantar. Y se acuerda, conecta con un pegamento virrioso que alguien había hecho. Ah, así nacieron los POSIT. Veo difícil replicar estas cosas. Luego están los procesos que no son cognitivos, las emociones.
Hemos oído hablar aquí mucho de la resiliencia creativa, de la creatividad como resultado de superar un drama. Isabel Allende escribe una hermosa novela, Paula, cuando muere su hija. Paco Umbral tiene el libro más bello que yo he leído de ese hombre, Mortal y Rosa, cuando muere su hijo de un cáncer, niño. La resiliencia lleva a mucha gente a un brote de creatividad enorme. Es cierto, ya eran creadores y tal, pero quizá las obras maestras se han hecho en esas condiciones, donde las emociones han sido relevantes. Y luego, ahí sí. una interviniente más. Perdón. Sí. Y varias por allá. ¿Te puedo quitar el sitio? Sentado. ¿Te puedo quitar el sitio? Mira, se quiere sentar, Ah, bueno, para ¿Te lo puedo déjame quitar? hacer la pregunta y ahora te sientas. Quédate aquí y ahora te pones tú. Vamos a aprovechar este flujo ¿Me creativo. siento aquí un momento? Sí, sí, y No, ahora ahora te te pones sientas tú. aquí, ahora te sientas aquí. Ahora te sientas. La pregunta, Manuela, es que cuando estabais hablando antes, entonces, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasa con los cadáveres exquisitos surrealistas? Con los cadáveres exquisitos surrealistas, con los poemas, que los surrealistas, o sea, ellos crearon una técnica que se extendió, que tuvo, no sé, a lo mejor no es en ese momento, sino un poquito después, un valor, que fue hay un reconocimiento de las técnicas automáticas surrealistas que estaban basadas en la completa, a ver si lo digo bien, aleatoriedad. Y antes se planteaba la cuestión de que un poema, o sea, de que los poemas generados por ordenador, lo que contaba Pablo, que no era un poema escrito por un poeta. Cuando es la persona la que emplea una técnica automática y basada absolutamente en la aleatoriedad para crear un poema, y ese poema es reconocido a nivel social, es más, se convierte en una técnica replicada y utilizada precisamente como el culmen de la creatividad, porque en teoría ellos decían que precisamente lo que hacía las técnicas automáticas es reflejar la verdadera naturaleza humana, que no se refleja cuando estás creando de manera consciente. ¿Qué pasa ahí? Y sobre todo, más allá de todo esta reflexión, yo creo que si tenemos un poema escrito por ordenador y un poema exquisito, yo no sé, creo que yo no sería capaz de distinguirlo. ¿Qué pasa ahí? Eso, A ver qué dice José Antonio. Ya me puedo levantar. Ahí lo que pasa, Paloma, es una cosa interesantísima. Primero, en el momento que nos metemos, Manuela, en identificar creatividad y arte, nos metemos en un callejón sin salida. Y te voy a decir por qué. La creatividad, fundamentalmente el arte plástica, desaparece en el panorama europeo en el año veintitantos con las últimas vanguardias, y luego lo único que se han hecho ha sido repeticiones absolutamente monótonas de las performances. Vamos a ver, Pollock y el dripping, que significa que yo tiro las pinturas y hacen el cuadro. Eso es una broma, eso es un chiste. Que hemos dicho, pero qué bonito, fantástico, pero qué bonito. Pero es como los cadáveres exquisitos. Los cadáveres exquisitos son unas tontadas. Hablando en plata, tontadas. Que nos hemos acostumbrado. Acaba de espantarla la pobre Paloma. Después el dictador soy yo, ¿verdad? Vamos a ver. Una parte del arte moderno es un ejemplo de la fábula del rey va desnudo. Al final dice, pero que va desnudo el rey. Pues claro que sí, vamos a ver. Yo conocí a Yves Klein, que su obra máxima fue que inventó un color, el color Klein. Y entonces toda su obra fue voy a pintar cuadros monocromos. Ya de paso se le ocurrió otra cosa, que inventó una técnica nueva que era muy divertida, que era le fin pinceau. Entonces los invitó a todos a una sala donde estaba todo rodeado de papeles, algunos están en el Museo Reina Sofía, y salían unas señoritas en cuero, embadurnadas de azul Klein, y se sentaban, se apoyaban, se tumbaban. Bueno, eso está en el Museo Reina Sofía.
Hombre, vamos a ver. Nos tomamos esto de la credibilidad un poquitín en serio. Porque, claro, eso es una ocurrencia, eso es una especie como de chiste. Es decir, cuando estamos viendo niveles de creatividad, tenemos que ver también niveles de profundidad. Es decir, oye, vamos a ver exactamente lo que me estás haciendo, porque, claro, a mí me echaron del Museo Guggenheim porque estaba pisando una obra de arte, porque creí que era una viga. Y cuando me quisieron explicar, y en una de las grandes, y en una de las bienales de arte que hubo en París, dieron el premio a un objeto y vino el conserje a decir, por favor, que es el perchero que teníamos ahí. Estamos un poquito con lo de los criterios de evaluación artística en el mundo plástico, estamos un poquitín fuera de tono, porque estamos considerando Grotaer, él mismo, en una exposición en el Reina Sofía también de toda su obra. Dice, yo no había hecho nada, ni oficio ni beneficio, pero dije, bueno, voy a hacer algo. Y entonces se le ocurrió decir, he descubierto las dos formas perfectas de la realidad, que son el huevo y la cáscara de mejillón. Y entonces sus cuadros, ya los conocerás, Manuela, los de la cáscara de mejillón es de risa, porque parece la playa de Valencia después de una paella. Y claro, lo de las cáscaras de mejillón expuestas, decir, bueno, y cómo ha habido esa especie de beatería que va la gente a decir, qué cosa más maravillosa. ¿Cómo que qué cosa más maravillosa? La cáscara del mejillón. Que aquí no. Vamos a empezar un poquitín a ver si afinamos los criterios de evaluación. Porque en los criterios de evaluación del arte moderno, lo que ha pasado, eso tienes tu razón, es que no es que haya habido, lo que han tenido es una fantástica capacidad de cambiar la sensibilidad de las personas. De manera que hay un poco al contrario de lo que dices tú. No es la sensibilidad de la sociedad la que lo ha hecho, sino que han sido muy potentes y han cambiado la sensibilidad. Picasso, por ejemplo, cambió la sensibilidad de las personas. Escúchame, eso no es de ahora. No querías... Espera un momentito, espérate. Ahora es que vamos a dar margen para... Vale, venga, Luis, tú primero. Luis, No te toca. ¿te ahora importa? ¿A Vamos quién a le ver toca? ¿A mí? Por señoridad. Sí. No, estás haciendo trampa con esa discusión. Totalmente de acuerdo. Bueno, no hay nada más creativo que la yo trampa. yo te puedo decir que, bueno, justo la obra esa de Klein con las mujeres no me interesa, pero otras sí me interesa. Porque lo que el tipo hizo en su momento fue cambiar de paradigmas. Y a mí me interesa más el día de hoy. Por ejemplo, la foto en donde él se tira del balcón al piso, que es falsa, ¿tá? Pero me interesa más que un Miguel Ángel. El acto de Miguel Ángel Ahora, es que se a mí, tiró de un Miguel balcón Ángel, que estaba a esta altura. A Miguel Ángel yo lo respeto como artesano, porque hace cosas que yo no sabría hacer, pero como problema cognoscitivo no es un problema que a mí me concierne. Le concernía a él, yo no sé bien qué pensaba él en su momento, solo puedo proyectar cosas sobre la obra de él, y las cosas que yo logro proyectar sobre las esculturas de Miguel Ángel no me interesan. Las cosas que yo puedo proyectar sobre Brothers, que supongo que es el de los mejillones, sobre Yves Klein, sobre cantidad de gente de esa generación, sí me interesan. No me interesan como objeto para tenerlo o poner en mi pared, pero me interesan porque me hace mover los parámetros de evaluación a otro nivel, desde el cual yo puedo empezar a conocer otras cosas que sin esos parámetros no hubiera podido conocer. Entonces, en términos culturales, para la zona elital en la que yo me manejo, esas son quiebres, son rupturas muy importantes que ni Miguel Ángel, ni Leonardo, ni quizás Cranach un poco sí. O sea, hay gente en esa zona que a mí todavía me mueve y me abre perspectivas, y hay otra gente que no. Y no es culpa de ellos, es culpa de que hemos evolucionado, hemos cambiado los parámetros de conocimiento y nos interesan otras cosas. Entonces, ahora, hacer un juicio como el que hiciste, que en el fondo es Miguel Ángel es muy bueno y Stein es un boludo, eso es hacer trampa. O sea, no es jugar con todas las cartas en la mesa. ¿Tú quieres conectar con...?
Ahora toca, ya te toca, Espera un momentito. No quiero ser dictador, ahora pero me vamos tocaba a a mí. moderar. Ahora me tocaba a mí. Sí, por eso. ¿Tú quieres conectar con Claro, ese claro, tema? yo conecto con lo de Luis totalmente. Digo para que puedas conversar en esas claves. Sí, con lo que voy te he a dicho. completar lo que ha dicho Luis. Oye, que yo quería continuar pero lo que ha dicho Luis no, hace 6 intervenciones. Este es el problema o sea de andar con creativos. No, yo voy a ser muy rápida. Vamos a pacificarnos un poco, respirar, respiren. Yo voy a ser muy rápida. No, por eso, que para no dejar margen para que las personas que están aquí puedan conectar con eso y después ya interviene, Claro. sigue la mesa, pero creo que es importante que conectes tú. Sí, yo voy a conectar. Yo voy a conectar y sobre todo Luis ha explicado algo que iba a decir yo muy bien, ha explicado como toda la parte así conceptual del proceso artístico y yo simplemente quería decir dos cosas. Una, que creo que el proceso creativo tiene que estar absolutamente imbuido del respeto. O sea, José Antonio, lo que has dicho ahora es una falta de respeto en un museo y ante un auditorio que somos casi todos artistas o profesores relacionados con el arte. Y no sé, vamos, yo te he oído muchas veces, valoro mucho tu trabajo, pero esto último que acabas de decir, no estoy en absoluto de acuerdo y me parece una falta de respeto a la audiencia absolutamente. Y hablando de faltas de respeto, otra de las cosas que yo también me está resonando desde que llevo aquí y especialmente en esta mesa, es que todos los ejemplos que habéis puesto de genialidad y de creatividad máxima ha salido una mujer, que ha sido Isabel Allende. Y además, el recurso de estar continuamente oyendo a Picasso y a las mismas personas, de verdad, que yo creo que ya es una cosa como que deberíamos de superar. Creo que como ponentes y divulgadores deberíamos de coger otros ejemplos que no sean siempre los mismos, que sean siempre hombres, blancos, occidentales, burgueses, heterosexuales, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que es un esfuerzo que deberíamos de hacer y creo que es algo que no está sucediendo en el Congreso. Nada más quería decir eso. Muy bien. Vamos a dar entonces ahora, respetuosamente, vamos a dar la palabra a Pablo. No, esta señorita que No, llevo pero aquí esperando. tú querías conectar con lo que dijo Luis. Porque Yo ella quería va a conectar plantear, con lo que dijo Luis, pero... Pero tú vas a cambiar de tema. Vas a cambiar Seguramente, así que... Por eso, si cerramos para que Luis se sienta también de alguna manera aceptado por su discurso. A ver, comenta y después abrimos con la compañera. Luis preguntaba un poco por este tema de hasta qué punto la autoría es importante, ¿no? Y esto es una cosa, en el contexto de la inteligencia artificial y de las máquinas ya ha pasado varias veces y puede resultar interesante recordar cómo ha sucedido y qué es lo que ha sucedido, ¿no? Este mismo diálogo que estábamos teniendo ahora ocurría en los años 70 con el ajedrez, ¿no? Las máquinas nunca jamás podrán ganar a una persona al ajedrez porque el ajedrez es mucha inteligencia y fíjate, y el ajedrecista hace esto y el ajedrecista hace esto y el ajedrecista hace aquello y la máquina no. Y bueno, pues nada, se siguieron inventando cosas, la gente siguió trabajando y en un momento dado pues resulta que sí, que las máquinas ganan al ajedrez a las personas. Y no pasa nada. Y no se ha dejado de jugar al ajedrez. Y no ha desaparecido el interés por el ajedrez, ni nada. Lo que sí que ha ocurrido es que desde que está claro que las máquinas juegan mucho mejor al ajedrez que las personas, pues ya las personas no juegan al ajedrez con las máquinas, las personas juegan con las personas y las máquinas juegan con las máquinas. Y hay torneos en que las personas juegan al ajedrez unas con otras y hay torneos en que las máquinas juegan al ajedrez unas con otras. Y lo único que ocurre es que las personas que juegan al ajedrez van a ver los torneos en que las máquinas juegan contra las máquinas, porque aprenden mucho, porque las máquinas hacen cosas que ellos no habrían hecho nunca. Y eso es todo lo que pasa. Eso es todo lo que pasa, que cuando la máquina empieza a hacerlo mejor, pues en vez de que la máquina siga aprendiendo de la persona, lo único que pasa es que las personas empiezan a aprender de las máquinas y se juega mejor ajedrez porque las máquinas han descubierto cosas que se pueden hacer en ajedrez que a las personas no se habían ocurrido nunca. Entonces, eso lo que plantea es un poco una cuestión dando un paso atrás, es decir, hasta qué punto este tipo de cuestiones son un poquito una cierta arrogancia antropocéntrica o humanocéntrica, para no ofender, ¿no? Y pues no sé,
Vamos a darle la palabra, ya que está sentadita ahí la Sí, compañera. sí, estaba aquí acompañando. A ver, me lo he pasado bien acompañando y mirando para aquí, pero viéndolo todo desde esta perspectiva, pero sí es verdad que ya hacía falta decir alguna palabra. La verdad es que te tengo que felicitar por la idea de poner esta silla. Me gustaba mucho la idea y básicamente he bajado y no tengo nada preparado, sino solamente tenía pensado que había que sentarse en esta silla alguien. Me iba a lanzar alguna pregunta y luego mirar hacia arriba, que me mirara con cara de más miedo, le iba a pasar el micro y le iba a decir que bajase también. Entonces, eso es lo que voy a hacer y ya está. Solo quería voy a lanzar unas ideas que tengo aquí sobre la marcha y luego voy a mirar arriba y quien le vea con más cara de miedo le doy el micro y, vale, perfecto, y así muy condenamos, bien. vamos Muy bien, tirando muy bien. adelante. Entonces, sí es verdad que creo que hay una cierta como idea, obsesión con la creatividad, como digamos, ¿qué palabra utilizaste? Androcentrismo, pero sería eso, hombre. Bueno, es decir, hay esa cierta obsesión. Parece que si pones algún verso generado por un ordenador o alguna obra generada por algún ordenador y puede ser a lo mejor igual de genial o incluso más que la de alguna persona, en algún caso, digo concreto, no hablo generalmente. Y parece que en el momento en el que se dice que lo ha generado un ordenador, como que a lo mejor por falta de empatía con la máquina, al no notar a una persona detrás con la que empatizar con una cierta experiencia, como que se chafa la experiencia, ¿no? Entonces, a lo mejor hay una frase poética que nos llega, pero en el momento en que nos dicen que viene de un ordenador es como, no lo escribió una persona como yo, entonces no puedo identificar a lo mejor el dolor o cualquier emoción que tenía esa persona con el mío. Entonces, eso me da esa sensación de hasta qué punto eso es válido y luego me pregunto, si se nos chafa la experiencia por no poder empatizar con la máquina, ¿en qué punto empieza a cambiar eso cuando yo, por ejemplo, le enseño vídeos a mi madre de la gente de Boston Dynamics dándole una patada a un robot y le dice que no se lo mande porque le da pena? Entonces... Muy bien, gracias. Manuela quería intervenir para seguir ampliando desde perspectiva. Manuela, tú querías comentar algo en relación también a lo que ha planteado la compañera, porque conecta un poco con la idea del vínculo afectivo que puede sostener también, y nos también ha hablado de la con resiliencia. algo que ha dicho él. Sí, no tenemos una visión antropocéntrica, no la vamos a tener, yo que sé, alcachofocéntrica, somos seres humanos, tanto que se ha hablado de alcachofa. Y bueno, al fin y al cabo esas maquinitas son cosas que hemos hecho nosotros, pero hasta ahora no hemos hecho máquinas que se parezcan a los seres humanos, en la dimensión más trascendente de la conducta humana y que insisto, es la creatividad. Hacen cosas que parecen creativas, que bueno, en un museo pueden parecer, pero no, insisto, no rompen paradigmas. Quizá en el arte sea más difícil definir, y más con tantas vanguardias, ¿no?, en el momento actual. Pero ¿y en la ciencia? ¿Ha habido alguna máquina que haya descubierto los agujeros negros o las ondas gravitacionales? Creo que han sido personas. Bueno, y dicho esto... Sí, no. Vamos a ver, Manuela. Manuela, sigo. Manuela, Sí, espera, José Antonio, termina Manuela y... Sí. Antes hablaba de la experiencia. La inteligencia no es la creatividad. La creatividad, parafraseo a Stenberg, otro gran estudio sobre la creatividad, que la creatividad entendida como pensamiento puede ser responsable de una obra importante. Pero lo propio de la persona creativa es que dedica toda su vida al tema. Eso significa que hay más cosas, que hay esos rasgos que he dicho de personalidad, esa motivación intrínseca, ese amor a lo que hace, esa apertura, esa curiosidad que, bueno, pues las máquinas
hoy por hoy no sé, bueno, yo no niego que dentro de 100 años a lo mejor tengamos ya estos ordenadores súper geniales, ¿no? Quién sabe, tipo Leonardo, pero no tienen esos rasgos, no tienen... ¿Me vais a permitir que lea unos versos? ¿Lo escribiste ahora? No, los copié para esta ocasión. Fijaos, además se ha citado a Rilke, al poeta Rilke de las elegías duinesas. ¿Cómo se hace un poema? Dice, para escribir un solo verso hay que haber visto muchas ciudades, muchos hombres y muchas cosas. Hay que haber sentido el vuelo de los pájaros y saber qué movimiento hacen las flores al abrirse por la mañana. Hay que tener recuerdos de muchas noches de amor, de gritos de mujer con dolores de parto y haber estado junto a un moribundo y al lado de un muerto. Y tampoco basta con tener recuerdos. Hay que saber olvidarlos cuando son muchos. Pues no sirven los recuerdos, tienen que convertirse en sangre, mirada y gesto. Y cuando ya no tienen nombre ni se distinguen de nosotros, entonces puede suceder que en un momento dado brote de ellos la primera palabra de un verso. A ver qué... Vamos a ver, Manuela, sí, Manuela, eso es muy bonito. Pero Rilke era un espiritualista que creía en la inspiración y que quería que los espíritus se lo estaban soplando a la idea. Ese es un pensamiento retóricamente muy bonito, no nos sirve para nada, no nos sirve para nada. Es decir, ¿cómo se mezclan esas experiencias? Primero, ¿cómo tienes que formalizar esas experiencias para que te sirva creadoramente? ¿Cómo una máquina puede decir, yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupa Sistar Colar? ¿Qué máquina es capaz de asociar la muerte? Si yo te voy a plantear el problema, pero antes quiero contestarte a ti. Sí, efectivamente, hablando de arte moderno, soy provocador. ¿Soy provocador porque lo desprecie? No. Soy provocador y este mismo debate lo he tenido en muchas facultades de Bellas Artes, de que creo que el arte plástico en este momento necesita una especie de reflexión seria de hacia dónde va, porque está realmente muy perdido. Y por eso, yo que voy a muchas exposiciones, es muy repetitivo lo que está haciendo. Muy repetitivo lo que está haciendo, porque no se tiene muy bien una idea clara de lo que el arte plástico está haciendo en este momento. Y además, ya para ver que lo estaba diciendo en serio, y no, aunque aquí era por ánimo de animar el debate, yo dediqué no una obra entera, pero un capítulo entero en Elogio y refutación del ingenio, a ver cuál había sido el problema del arte plástico europeo. Cómo el arte plástico europeo va rechazando toda una serie de criterios que habían servido realmente para organizar nuestra experiencia estética. El primero era sencillo, que había que apartarse de la realidad y, por lo tanto, la realidad quedaba devaluada, cosa que, en este caso, Picasso respondió que no se puede hacer una buena pintura si no se tiene como referencia a la realidad. Pero vamos a dejar a Picasso. Después fueron las técnicas. Durante toda la historia de la pintura se habían estado afinando unas técnicas y que había que aprenderlas. De repente lo que dice es, no vale ninguna técnica, yo voy a inventar mi propia técnica. Y yo hice ahí un repaso de las técnicas que se habían utilizado y que se estaban utilizando, que era el dripping, que era el disparar como Rocky Sanfalo a una foto de pintura con una escopeta de perdigones, que era la pintura, que era el collage, que era el rascar en la pared, que era decir, bueno, eso no son técnicas. Y si cada pintor tiene que inventar su propia técnica, estamos dando una superficialidad al arte plástico realmente muy malo para él. Tercero, el arte parecía una cosa seria. Los pintores, una parte de la creación plástica de este siglo, incluso un pintor tan serio como Bacon, dijo, en este momento la pintura no puede ser nada más que un juego. Bueno, si es un juego, vamos a ver qué es esto del juego. Warhol, todo lo que yo firmo, que eso no va de arte, lo que firma un artista. Traerme un niño, estas son frases de Warhol, traerme un niño
y si yo le firmo la tripita, le convierto en una obra de arte. De manera que entonces vamos a ver todas estas cosas. Ahora ya estoy hablando en serio. No es que a mí ahora me haya dicho que qué barbaridad, nada de esto vale, claro que valdrán cosas, pero que en el momento de ir quitando seriedad a todas las cosas, de repente al final el arte plástico español, el arte plástico se ha quedado absolutamente sin nada a lo que dar valor. Y entonces ha tenido que empezar a decir, por ejemplo, lo que tiene más importancia es el que no se piense en la obra de arte. Bueno, era la pintura espontánea de hay que pintar muy rápido para no tener tiempo de pintar. Vamos a ver exactamente, si yo estoy diciendo que una obra de arte es algo que debo hacerlo sin pensarlo, ¿qué estoy diciendo realmente? De manera que cuando tú ves, si coges, por ejemplo, son artes que luego tienen que explicarse mucho, porque si no dices, no sé muy bien lo que está haciendo así. En música, John Cage, 4 minutos 33 segundos de silencio. Yo he ido a escuchar esa obra en un concurso, en una sala de conciertos, y era una sensación un poquitín rara, el pasarte 4 minutos sin escuchar nada. Diciendo, vamos a ver, ¿lo está diciendo en serio? Es una experiencia... Todo. Yves Klein... Bueno, ya, lo que yo digo es que en este momento, y eso iba en serio, necesitamos una reflexión realmente sobre el arte, y me estaba refiriendo más al arte plástico que al arte musical, de manera que es únicamente que no te lo he dicho como provocador, te lo he dicho como provocador, y pero me encantaría tener, por ejemplo, y se lo pongo a Paloma, una reflexión sobre exactamente de qué estamos hablando cuando estamos hablando de arte plástico moderno. A ver qué es lo que pasa. Yo tuve una discusión con Calvo Serrayer y le presenté 3 cuadras. José Antonio, no quiero, con el debido respeto, digo porque nos estamos focalizando en una temática que puede ir alejándonos del centro del diálogo que estábamos teniendo. Yo tenía una pregunta que iba más enlazada con el tema de antes. Vale. Que quería preguntar, teniendo en cuenta el momento socioeconómico en el que estamos un poco ahora mismo, ¿no? En el que la productividad y la productividad con menos recursos posibles pues es lo que se lleva, ¿no? Porque lo que se lleva la productividad, ¿cómo podría influir la autoría de la máquina respecto al hombre? O sea, ¿quién es más barato de producir? ¿Cómo podría influir eso a la hora de que ganara la artificialidad como producto y que los humanos pudieran convertirse más en consumidor? O sea, que puede haber como un director creativo, ¿no? 5 ordenadores que crean cosas, el director creativo dice, esa está bien, y luego los demás somos consumidores de productos más que creadores, y eso implica para mí una parte que creo que nos ha hablado poco, aparte de la implicación socioeconómica, que nos ha hablado mucho de este tema. Otra parte que se está obviando un poco, creo que es la importancia que tiene a nivel vivencial en la creatividad y como humanos, es la vivencia de crear algo, el proceso. O sea, una máquina, como se decía antes, sí, tú seleccionas y hay que tener criterio para seleccionar, pero a mí me da igual que me lo elijan, yo disfruto seleccionando, no tiene por qué hacerme una máquina. La única diferencia es que es más productivo y más rápido, pero me está quitando a mí un placer y un posible trabajo, ¿no? Entonces quería saber un poco cómo se podría, cómo veis que eso podría... No te preocupes aunque no te lo conteste. Digo que la propia reflexión que has hecho es lo suficientemente significativa y relevante como para que ensanche la reflexión. Digo, porque si le preguntamos a cada uno ya viste lo que pasa. Al final... Entonces, vamos a darle margen para que... Porque no quisiera ocupar todo el tiempo para después cerrar la mesa. Darle margen. Vamos a la compañera y después a ¿sí? Es decir, que tú eres el que modera, vale. De acuerdo. Vamos a tomar un café. Lo dice. Vale, no. Vale. Nada más que, a ver, para mí un ordenador es una herramienta hecha por muchas personas, pero no deja de ser una herramienta. No tiene iniciativa propia, no es libre, está totalmente dirigida. Los seres humanos somos personas libres y no necesitamos que nadie nos dirija.
Entonces, para mí está muy claro la diferencia entre un ordenador y un ser humano. O sea, es que lo veo muy claro. Vale. O sea, porque somos sí, Perfecto, sí. no pasa nada. Quiero añadir una cosa más. Me parece maravilloso el trabajo que está haciendo Pablo. No le estoy quitando ningún mérito, ¿no? Al revés, creo que eso, lo que hablábamos antes, se puede utilizar para muchas cosas, para ayudar a mucha gente. O sea, hoy en día hay muchos problemas en el mundo y creo que las máquinas nos ayudan, no solo una lavadora, sino que puede ir mucho más allá, incluso en otros países. O sea, creo que la tecnología se debería enfatizar en ayudar a las personas, a la gente pobre, a la gente necesitada. Y volviendo a la creatividad, yo soy artista y educadora y para mí yo me considero una persona libre para crear, con iniciativa propia. Una máquina está dirigida y no solo está dirigida, sino hay muchísimas cabezas que han hecho esa máquina. Obviamente va a ser mucho más capaz y mucho más inteligente que muchas máquinas, pero como decía Manuela, nosotros no somos máquinas, ¿no? Somos seres humanos con muchas capacidades, emociones y ya lo que habéis hablado vosotros. Gracias. Aquí la compañera. Karen. Con todo y con eso, las máquinas son creaciones del ser humano. Como decía Baudrillard ya en los años 80, la máquina refleja el espectáculo de nuestro propio pensamiento. Me parece que estamos aquí debatiendo en torno a una falsa dicotomía entre lo natural y lo artificial. Al menos yo no la entiendo, porque nosotros, como seres humanos, aunque seamos seres biológicos, somos muy artificiales en todo. Los que estamos sentados aquí tenemos generado un entorno muy artificial. Vivimos con la prótesis, con las gafas, con los dientes, con las piernas, con nuestras extensiones de brazos, de piernas y la artificialidad forma parte hoy en día de nuestra condición de ser. Manuela, tú mismo decías ayer, en los últimos 30 años la evolución de la computación ha sido tan enorme que nos encontramos hoy con instrumentos los cuales ni siquiera hemos sido capaces de soñar hace 30 años. ¿Y por qué no vamos a poder soñar con máquinas creativas? ¿Qué problema tenemos con esto cuando somos los que estamos impulsando una evolución que no siempre está en nuestras manos, pero surge a partir de la actividad humana? Serían personas. No sé, ¿dónde está el que hacer problema? personas, replicar personas auténticas, con emociones, con amor, con pasiones, con dolor, Las emociones con todo lo que nos decía. Corresponden a procesos bioquímicos. Eso no interesa, como diría. El neuromarketing lo tiene ya muy programado, incluso el mundo emocional. Así que Vamos a darle la palabra. Vamos a darle. Yo sé que ustedes estarán pensando, podemos ir a tomarnos un café mientras, ¿no? Pero se trata de contrastar con las preocupaciones, con las reflexiones que van surgiendo de esta discusión. Después al final cerraremos aquí, pero sí, quisiera... ya varias cuestiones las ha dicho ella. Yo creo que iba por la misma línea porque yo cuando estaba viendo tu exposición, una de las cosas que no se ha hablado, por ejemplo, ha sido de arte digital. O sea, curiosamente, se han puesto, como decía María Caso, se han puesto todo ejemplos de genios del siglo pasado. O sea, es que es increíble. O sea, todavía no han puesto ningún artista contemporáneo que trabaje con el arte digital. Salvo eso, lo que ha hablado él del Festival Poetas y cosas así, que trabaja gente así, ¿no? Y me parece muy interesante su trabajo también, no solo por lo que ha hablado de la dicotomía entre artificialidad natural y también el hecho de cómo nos ayudan las máquinas como prótesis. Por ejemplo, alguien que tenga un problema cerebral que pueda ser capaz de crear un poema, o sea, gracias a la inteligencia artificial. O sea, ¿eso no sería un poema válido porque le ha ayudado la máquina? ¿No sería humano? Ahí lanzo un poco la pregunta. Muy bien.
De todas maneras, quisiera insistir en, probablemente por defecto del moderador, porque todo lo que probablemente no haya sabido, no haya sido generado era responsabilidad del moderador. Lo de la artificialidad que estaba planteada en el título de esta mesa no era más que un pretexto que no nos tenía que desviar de que lo que nos interesa es hablar de la creatividad humana, para entender nuestra creatividad, que es al final la que tenemos que potenciar, no la de las máquinas, porque las máquinas ya nos bastan con nosotros para hacer esa función. Estábamos solo utilizándolo como pretexto, digamos, paralelo, de que intentando reflexionar sobre eso que está apareciendo y que Pablo nos aportó, entendiésemos mejor nuestra propia creatividad, que nos la hace esencialmente humana, independientemente de que pueda generarse una creatividad, digámoslo así, computacional. Lo central es eso. Lo de menos es si habrá o no habrá, si es bueno o malo, eso son probablemente debates maniqueos, ¿no? Que no tienen una relevancia más allá de utilizarlo como un mero pretexto reflexivo. Entonces, no perdamos de vista eso, estamos hablando de nuestra creatividad y lo otro entra en el margen de las valoraciones que podamos hacer cada uno si nos posicionamos en esa reflexión. Sí. Efectivamente, por eso, o sea, dentro de lo que es la creatividad humana, yo creo que un poco ahora, que es lo que se está viendo, cómo se está yendo, es un poco lo que comentaba, se me ha olvidado tu nombre, perdona. Karen y él, que ahora ya estamos en un momento en lo que hay es una mezcla, o sea, es todo transversal. O sea, todas las disciplinas se juntan. O sea, de hecho, por ejemplo, muchas veces toda la parte de la tecnología, ahora ya ese área que ellos llaman las disciplinas STEM, que es tecnología, ciencia, matemáticas, etcétera, ya está incluida en las artes, porque es completamente necesario. O sea, Steve Jobs es el primero que dijo, yo tengo esto y gracias a la creatividad y a la cultura he podido desarrollar toda la gama de Apple. Entonces, o sea, estamos en un momento de hibridación súper en la que todo está vinculado. Y hay parte artificial, hay parte natural, hay parte más tecnológica, parte más creativa, es todo una mezcla. Y una de las preguntas que también me llevo queriendo preguntar ya hace tiempo es, ahora en estos momentos en que todo está en la nube, en que todos compartimos todo, en que hay un problema, bueno, no es un problema, es no sé, cómo enfocar esta sobredosis de información con respecto a la creatividad, a ese criterio de evaluación y de selección, primero, o sea, cómo se hace, porque ahora estamos tan mega que eso afecta, eso por un lado, y luego además, bueno, criterio de evaluación, y luego además cómo da exactamente igual, porque a nosotros no nos va a tocar, pero las generaciones que van naciendo cada vez van escribiendo menos, o sea, hay cosas que van cambiando, tú estás todo el día tecleando en el ordenador y estás con el móvil, pues esas cosas van a ir afectando. O sea, cada vez vamos a ser más humanos, o sea, somos humanos completamente, pero nos vamos a tener que ir adaptando a otros registros, a otros códigos, porque es que no queda otra. O sea, esto es la evolución. Muy bien. Muy bien. Vamos a ir cerrando ya. Les pido disculpas porque el tiempo ya nos apremia y tenemos que ser respetuosos también con sus agendas, con la agenda de los ponentes. Vamos a ir cerrando. ¿Tú querías, Pablo, comentar algo? Sí, y bueno, brevemente en relación a lo que se ha planteado. Un poco, yo creo que ya se me han quedado tantas cosas en el tintero que ya no voy a intentar recuperarlas, pero quería... me da la sensación de que este es un momento muy bueno para... pedirles si por fin han entendido por qué yo empecé con esas dos aclaraciones. Porque yo llevo 20 años dedicado a esto y se supone que mi trabajo consiste en escuchar a quien me puede dar ideas y convertir esto en programas que funcionan. Entonces, como ven, a mí como profesional me dicen, venga, implemente usted esta cosa que están describiendo todos estos señores, y si no está de acuerdo ninguno, si no saben lo que hay que hacer, no saben lo que tienen que hacer, no saben si queremos las emociones, si queremos el valor, si queremos la eficacia, lo queremos todo, no lo queremos, si lo tiene pero no lo tiene, entonces buscamos algo que no tiene, pero sí. A ver, yo he hecho dos puntualizaciones. Una, no hacemos robots que se van a comer el mundo. Y mucho, yo me presto al juego porque es muy entretenido, pero casi todo lo que venimos discutiendo parte de la base de que se van a hacer robots que se comen el mundo.
¿vale? Entonces, me parece importante puntualizar que eso no es lo que estamos haciendo. Segundo, ¿qué es lo que he dicho yo? Hasta que no tengamos un poquito más claro qué es lo que queremos decir cuando decimos creatividad, más vale centrarse en resolver problemas que sí que sepamos qué es lo que queremos que hagan. Porque con lo de creatividad se quiere decir tantas cosas y tantas tan bonitas, tantas tan emotivas y tantas tan... que eso no sirve para... usted vaya a cualquier oficina de ingeniería y dígale, desarrólleme esto, y le van a dar con la puerta a las narices, porque no sabe usted lo que quiere. Y está claro que es una cosa complejísima, que hay muchísimas emociones, que hay muchísimo de todo. Pero no, hasta que no sepamos exactamente qué es lo que queremos y qué queremos que juegue un papel y qué no. Pablo, no seas tan provocador, por favor, que estamos cerrando, estamos concluyendo. Y creía que estábamos concluyendo. Miren, le voy a pedir a cada uno de los intervinientes que no cierre, sino que abra, ¿vale? Que abra desde el punto de vista interrogativo. Los miembros que han participado y los que no lo han hecho en su cabecita, han planteado ideas, han planteado cuestionamientos, han interpelado y en algunos casos han dado leña también, ¿verdad? Yo, más que pedirles a ustedes que concluyan algo, que todavía hay mucho por debatir, porque esto no se ha cerrado, efectivamente, muchos de ustedes están diciendo, me queda todavía mucho tiempo por aclarar, muchas cosas por cuestionar. Les pido que hagan una pregunta abierta que deje abierta la reflexión, para continuar en el segundo encuentro en Carte con la reflexión que aquí hemos iniciado. Un interrogante que se harían, después de lo dialogado y lo contrastado, lo debatido, ¿qué preguntas se harían para seguir ampliando y profundizando en este debate sobre la esencia y la naturaleza de nuestra creatividad? ¿Qué preguntas se harían? Yo por mi parte me haría dos, ¿puede ser? No, bueno, si son más de una, generosa. Una, ¿podrá algún día un programa, un ordenador potentísimo, salirse de su programa, repudiarlo y crear otro nuevo? En ese momento sería capaz de hacer una revolución. Pero bueno, es una pregunta falsa. No, bueno, sí, yo no estás soy diciéndolo con respuesta. Estás diciendo respuesta. Es posible que llegue. Sé buena ponente y rígete por el criterio del moderador. Una pregunta abierta. No digas una pregunta lo que tú quieres decir. Me ha dicho que soy mala ponente. Venga. Este chico. Por la amistad que tenemos. Y la más importante, ¿algún día una máquina de esas podrá tener emociones? Muy bien. Muchas gracias. Yo con esto hago la misma pregunta que hago siempre, porque es la cosa metodológica, como ingeniero. Es decir, si esto es tan complejo, ¿no sería posible descomponerlo en piececitas un poco más pequeñas, que cada una fuera un poco más simple? Sigues haciendo trampa, Pablo. ¿No? Es una pregunta falsa. No. Tiene respuesta a esa pregunta. Estamos haciendo preguntas verdaderas. No. Es una pregunta absolutamente verdadera y es... Porque tú no tienes respuesta. Si la tienes, entonces... Sí, la verdad. Haz preguntas de las que no tengas respuesta. Esa es la pregunta verdadera. La pregunta falsa es aquella que tú tienes respuesta. No tengo respuesta. Me estoy poniendo serio, ¿eh? No tengo respuesta, porque claramente debería ser posible, pero no lo conseguimos hacer. Y la pregunta a lo mejor es ¿por qué? ¿Por qué, si esto es tan complejo, no conseguimos descomponerlo en piezas un poco más pequeñas? Esa me gusta más, muy bien, muy bien. ¿Ves lo que ha sido atornillarte un poquitito? Y que supiéramos cuáles son las piezas más pequeñas y cómo engranan para conseguir la cosa más compleja. Muy bien. En la calle te lo contesto. Gracias. Perdona soy respetuoso de esta moderación, perdón. José Antonio. Bueno, pues yo una siguiente pregunta, empezando desde el otro extremo. Nuestro cerebro es una máquina biológica que se rige por leyes muy sencillitas. Entonces, cuando decimos que una máquina, y el cerebro en ese sentido es una máquina, no puede hacer cosas que decimos creadoras, solo nos queda una solución, que nosotros tenemos
cerebro, y debemos tener otra cosa. Es que tenemos un alma espiritual que es la que crea a través del cerebro. Es decir, le preguntaría a Manuela, ¿estás diciendo que nosotros tenemos que tener un alma creadora porque la máquina biológica que tenemos, que conocemos más o menos cómo funciona, no puede explicar esa creatividad tan sumamente maravillosa que dices? Y ahí se quedó. Pero me está preguntando a mí. Me está preguntando a mí. Muy bien.